hermana Flor. Semana pensado que me bendiga a cada uno de ustedes. Algunos tenían un tiempecito que no lo veía, hermana y la hermana Ana, también entre nosotros, yo le digo así como, he aquí una verdadera, porque para mí es una inspiración, cada vez que la veo, me gusta, veo en ella como una persona muy entregada a las cosas de Dios. Ojalá que de nosotros todos se pueda decir así, todo es amiga, personas que realmente han ido caminos. Hermano, vamos a orar y vamos a comenzar con la palabra. Querido y bondadoso Padre, esta mañana estamos en tu presencia. Sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos, hay tu estar. Queremos, Señor, pedir sobre todas las cosas tu ayuda, tu auxilio y misericordia en estos momentos, para que nos acompañe y te constituya tú como nuestro Maestro. Dios y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el tema que hoy tenemos para la iglesia hemos puesto como título La gran carrera de la fe. Vamos a esperar un segundo aquí que eso no nos conviene, pero vamos a buscar en la Biblia el versículo de meditación, Primera de Corintios, capítulo 9. El versículo 24 lo tenemos en pantalla. Vamos a esperar que... Sí. La palabra de Dios comienza diciéndonos así: ¿no sabéis que los que cogen en el estadio todos a la verdad cogen, mas uno lleva el premio? Entonces, como una conclusión, dice: coger de tal manera que lo obtengáis. ¿Ok? No es necesario ser un experto en deporte para saber que en la carrera siempre hay un ganador. Hay un lugar, hay 2 lugares y hay 3 lugares. Pero Pablo está comparando aquí la vida, la cual nosotros estamos viviendo, como una carrera. No una carrera para ganar una corona incorruptible, sino una corona, no una corona corruptible, sino una corona incorruptible. ¿Verdad? En primer lugar, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de la vida quizá participaron en una carrera. Antes, no mucho atrás, solamente unos añitos, como 50 años atrás, 50 años no puedo decir, como 40 o 35 años atrás, yo participé en una carrera de maratón. Ya ustedes se imaginan que para una persona poder participar no puede tener el físico que yo tengo. Yo ahorita no podría ni siquiera llegar a una cuadra. Pero según lo que nosotros entendemos, los datos, la persona, para ejercer cualquier ejercicio o cualquier meta, debe hacer un esfuerzo. Para una persona
Tengo un dato que para una persona poder participar en los Juegos de la Olimpiada, hoy en día debe tener una preparación por lo menos de 10 años. ¿Se imaginan ustedes? 10 años preparándose para poder calificar en esa carrera. Muchos de nosotros ya tenemos más de 10 años en esta carrera. Algunos no tienen la cantidad de tiempo, pero otros sí la tienen. Así que, hermanos, pero en esta vida, así como en la carrera, hay varios obstáculos. Y todos esos obstáculos hay que surpasarlo. Uno de los obstáculos grandes es la duda. Cuando una persona va a correr o va a participar, no debe tener pensamientos negativos o no debe tener duda. Cuando un atleta comienza a correr, yo lo digo por experiencia, porque cuando una persona va a correr en una maratón o va a correr en un lugar donde sea, lo primero que va a hacer es va a estudiar la pista, el lugar donde está. Va a tratar de conocer cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. En la vida del cristiano, nosotros sabemos que hay muchas trabas, no puestas por Dios, puestas por el enemigo, pero muchas veces sí usada por Dios. ¿Para qué? Para ayudarnos, Así que, mis hermanos queridos, la Biblia habla de la duda. La duda es algo que puede inclusive estorbarte de poder llegar a donde tú debes ir. Hay muchas personas que inclusive hoy en día no saben si realmente son salvos. No tienen esa claridad de que fui salvo por un Dios que me ama. No tienen esa claridad. Pero mis hermanos queridos, estas dudas son puestas ahí como una piedra de tropiezo para que tú siempre comience a pensar de que lo que está haciendo lo está haciendo en vano o lo está haciendo por nada. Saben, hermanos, en esta carrera, la cual llamamos la carrera de la fe, nosotros debemos tener la esperanza de que lo vamos a lograr. El hecho de que nosotros estamos aquí sentados esta mañana, nos estamos preparando con el propósito de llegar al cielo. No estamos aquí simplemente porque no hay nada que hacer en la casa, o por simplemente nos tomamos un día de descanso, un momento, una hora de descanso. Estamos aquí porque hemos descubierto que esta es una de las partes fundamentales de nosotros como cristianos para poder fortalecernos para ir a la carrera, ¿ok? O para permanecer en la carrera. Pues, deja ver si tenemos aquí, tengo unos datos que quiero compartirlo con ustedes. Ok. Ahí está, sí. El apóstol Pablo compara la vida cristiana, como estaba diciendo, con una gran carrera, y una carrera que todo cristiano debe correr, en la cual se encontrarán con las grandes pruebas, tentaciones, las aflicciones, las enfermedades, las calamidades. Pero encima de todas estas cosas, hermanos, debemos tener presente que Dios va a estar con nosotros. Él dice, no sabéis, la otra parte dice, no sabéis que los que corren en el estadio, el corredor o el atleta representa a un cristiano o un creyente que sabe el camino o sabe la meta.
como había dicho anteriormente, un atleta debe conocer el camino para poder correrlo. La Biblia nos enseña que en Mateo capítulo 11, el versículo 12, dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y es solo para valientes, para todo aquello que lo arrebatan. O sea, si tú mismo no te esfuerzas para poder alcanzar, llegar a la meta, si tu mismo esfuerzo humano, porque hay personas que dicen, no, ya Dios todo lo hizo, nosotros no debemos poner nada, no debemos hacer nada. No, hermanos, ahí está el esfuerzo humano. Cuando Lázaro murió, ¿verdad? Lázaro murió y Lázaro fue resucitado. Jesús le dijo a las personas, quitad la piedra. No porque Jesús no podía quitarlo, pero sino que la cooperación de lo humano con lo divino es lo que trae el resultado del milagro. ¿Ok? Así que tú debes también tener tu parte, hacer tu parte. Yo no puedo estar pretendiendo de tener una vida saludable y yo estoy comiendo todo lo que aparezca por ahí. ¿Me entiendes? Yo no puedo pretender. Podemos decir entonces, hermano, que para participar de esta carrera no depende solamente del querer y tampoco depende de nuestra capacidad y nuestra astucia completamente. Esta carrera depende de la misericordia de Dios y punto. Si hoy nos encontramos corriendo la gran carrera de la fe, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Y debemos sentirnos privilegiados por estar corriendo en esta carrera. Pero otra vez repito, hay algo que debemos tener en cuenta. Es que en esta carrera siempre nos encontraremos con grandes obstáculos y grandes adversidades. Y estos serán momentos donde ya no queremos seguir corriendo, donde pareciera que todo se ha terminado. Yo no sé cuántas veces tú te has sentido así en esta causa. Hay momentos, hermanos, que un servidor, no ahora, sino son momentos que vienen así de repente. Te pregunta, ¿vale la pena seguir? A veces encuentra desengaño, chasco tan grande en esta carrera del cristiano que muchas veces tú te preguntas, ¿vale la pena seguir? ¿Vale la pena seguir continuando en esto? Y lejos allá a veces vienen las dudas. ¿Será que hay un cielo? ¿Será que hay una corona? ¿Será que hay un pueblo preparándose para ir al cielo? ¿Será? Y todas esas dudas, esos obstáculos, no te dejan avanzar. Es por eso, hermanos, que miren, que en algunas ocasiones Dios mismo, quien permite que estas adversidades vengan, no que las envía para beneficio de su pueblo, no que las envía, pero para beneficio de su pueblo, ya que es en medio de los obstáculos donde el gran alfarero nos da la forma que quiere y tiene para nosotros. Es también en medio de las adversidades donde somos conscientes y que dependemos de Él. Cuando te sientes bien, cuando no te falta nada, entonces muchas veces ora normal, agradece a Dios, pero cuando estás en problemas, cuando estás en adversidades, te entra una desesperación y comienza a confiar más. No que Dios lo hace para avivarte, para recordarte, no, mi hermano, sino que Dios aprovecha esa oportunidad y en medio de esa oportunidad tú reconoces nuevamente que tú no dependes de ti. El apóstol
Pedro dice en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El león anda buscando a quien devorar. Cuando un cristiano pone su fe y pone su confianza en Dios, no importa escuchar las amenazas, las insinuaciones de un enemigo derrotado. Debemos estar seguros de que Dios siempre estará con nosotros. Y si Dios es con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? A lo largo de esta carrera, Satanás siempre estará como un león, rugiendo, esperando el momento preciso para sacarnos de la pista y desviarnos de la meta, que es Jesús. Y fácilmente, hermano, nosotros podemos estar en la pista corriendo, pero podemos estar desviados. Podemos estar en la iglesia, pero nuestra mente puede estar en las cosas de la iglesia o en las cosas cotidianas. Podemos querer estar haciendo lo bueno, pero podemos estar haciendo lo mal, así como Pablo. ¿Recuerdan? Pablo fue visitado por Jesús y él pensó que estaba haciendo lo bueno, pero Dios le dijo: es duras cosas dar contra ¿qué? Tu pie contra el aguijón. Así que, hermano, mire, Satanás se encargará de susurrarte al oído palabras como: eres un perdedor, esto no es para ti, no pierdas tu tiempo, tú no eres salvo, corres en vano, nunca llegará a la meta. En este momento, hermano, es bueno tener presente la palabra de Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, pero nada podrá separarte de Jesús, hermano. Normalmente cuando miramos la carrera de maratón, vemos que los corredores son delgados, bien nutridos y con músculos bien definidos. Son como modelos. Esto es parte del riguroso entrenamiento y disciplina que tienen constantemente para poder estar en la mejor forma posible. Pues todos quieren correr de tal forma que obtengan el premio. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 nos vuelve a decir: no sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Son pocos los que entran en una carrera únicamente por el placer. Son pocos. Detrás de toda esta ambición de llegar a la meta, y si es posible, hasta el primero. Hermano, esto también sucede en la iglesia. Nosotros debemos de esforzarnos por llegar, pero también debemos de darle oportunidad que otro también llegue. Yo recuerdo, no sé de alguno de los que estén aquí, pero eso ya hace mucho tiempo, cuando vino una película de estreno, una película, recuerdo, de Rambo, película de Rambo, y los cines estaban ¿cómo se llama? Abarrotados, llenos de personas. Y todo el país en Dominicana, cuando eso llegó, la mayoría de personas que no era cristiana, lógicamente, así como yo, queríamos ir al cine. Pero, hermanos, solamente podía entrar el que estaba forzando para entrar. ¿Y sabe qué costaba eso? Pisotones a otro, codazo a otra persona para poder entrar. Hermano, la entrada para la meta, para llegar al cielo, no es así. No debemos estar dándole codazo a otro,
No debemos estar tratando al otro de tal manera que lo heridemos para nosotros poder llegar donde estamos. No, esa no es la actitud. Pero muchas veces, sin querer, se nos sale la humanidad y golpeamos a muchos y de muchas maneras. ¿Ok? Sigue diciendo, son pocos los que entran en una carrera únicamente por el placer de correr. El atleta que aspira a ganar la carrera, de seguro que tiene que hacer grandes cambios en su vida y en su estilo de vida. Dice la hermana White en Testimonio para la Iglesia, capítulo 2, la página 357, dice ella, y 58, dice: los que participaban en la carrera para obtener la rama de laurel se consideraban un honor especial. Un honor especial. ¿Qué honor más grande que nosotros, hermanos, pertenecer a la familia de Dios? Es un honor muy grande. Eran temperantes, dice, en todas las cosas, de manera que sus músculos, su cerebro, cada órgano de ellos estuviera en la mejor condición para correr. Ok. El apóstol Pablo dijo también en el versículo 25 de 1 Corintios, capítulo 9, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora me llama la atención, hermano, la palabra abstenerse. La palabra abstenerse significa en el idioma original griego, dice anapechún, anapechún, griego, que quiere decirse privarse de algo, abstenerse de algo, hermano. No sé cuántas veces en la vida tú has tenido que abstenerte de cosas que realmente te gustaban. Hacía algo así y te sentía bien en el pasado, pero sabes que hoy debes abstenerte a esto porque eso no te conviene. Ok. Y ese es el sentido que se le da aquí a la palabra. Aquel atleta que quería ganar la gran carrera debía abstenerse de muchas cosas que antes eran normales para él. Ahora, como parte de su entrenamiento, debe acostarse temprano, despertar tarde, despertar temprano, alimentarse sano, tener un régimen severo de ejercicio, entre otros. Ok. Así que, hermano, una de las cosas que nosotros como cristianos que debe cambiar es nuestra manera de ser y nuestra manera hasta de hablar. Hay personas aquí en Curazao que de 100 palabras, 99 palabras están sazonadas con una palabra no buena. Yo no sé si tú has conocido una persona así, pero yo sí he conocido una persona así. Todo lo que habla es tirando fuego por la boca. Pero hay algunos cristianos también que todavía eso está. Y debemos pedirle a Dios que Dios lo quite. El cristiano, al igual que el atleta, tiene que abstenerse de una disciplina. En esta gran carrera, una disciplina que es más de ser física, es espiritual. Así como el atleta necesita alimentarse y estar bien físicamente, el creyente también. Y esto lo hace por 3 medios: la oración, el estudio de la Biblia y la testificación. ¿Ok? Porque mira, si tú no oras, ¿qué es la oración? La oración es el medio o es el arte, como nosotros pudiésemos definirlo, pero es el arte de comunicarte con Dios. Es la manera como tú hablas con Dios. A veces dice hablar con Dios como un amigo. Pero debemos tener cuidado con eso, porque muchas veces nosotros a los amigos les faltamos respeto. Le hablamos con tan confianza que hacemos juego pesado. Con Dios no podemos hacerlo. Un amigo de tal manera que podemos confiarle, de que podemos estar seguros. Y yo podría poner mi propia definición. Debemos hablar con Dios más como si fuera que más que un amigo.
porque Dios es un Padre que nos ama y está con nosotros. ¿Ok? Así que la oración es el medio por el cual tú te comunicas con Dios. El estudio de la palabra es la manera como tú puedes saber más de Dios. Es la manera como Dios también te comunica. Y la parte de testificación es la manera como tú expresas a otro las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros podamos estar alimentándonos con estas tres cosas que nos ayudarán para que nuestra fe cada día pueda estar en aumento. Esto será lo que lo mantendrá firme mientras estemos corriendo en la carrera de la fe. Todo atleta compite por un premio. El versículo 25 dice otra vez: todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Se dice que el premio para los ganadores en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia era una corona de olivo o una corona de laurel. Hoy en día los Juegos Olímpicos, el ganador recibe medalla, premio, dinero, cosas económicas, además de la fama, el nivel mundial. Y aún así, por más interesante que parezcan todos estos premios, al fin son efímeros. ¿Qué significa la palabra efímero? Que son premios que un día se van a terminar. Y todo lo que en este mundo está, se va a terminar. Porque muchas veces nosotros, inclusive los cristianos, nos afanamos por buscar cosas efímeras, cosas que se van a terminar un día. La gente se preocupa por tener cosas aquí en la tierra y muchas veces se descuida de las cosas de arriba. Es tan sencillo, hermanos, pero es un poco muy difícil. Es poco difícil nosotros comprender esto. Así que, hermanos, miren, es decir, hoy, esta mañana, sí, como dice el apóstol Pablo, la corona corruptible más la corona que le espera al cristiano será muy diferente a la que el mundo puede darle. Esta corona será eterna, será para siempre, será una corona incorruptible. Y hermanos, cada corona yo me imagino que va a tener su apellido y su nombre. Todavía no he encontrado en ningún escrito de la hermana White, y tampoco en la Biblia, donde una persona va a tener doble corona. Va a tener estrellas, sí, pero no más de una corona. Así que hay una corona preparada, hay un premio preparado para cada atleta. En esta carrera la única diferencia es que todos ganamos. No solamente habrá un ganador, sino todos. Y ese uno, Dios lo cuenta por la cantidad de personas que estamos corriendo para poder alcanzarlo. Segundo Timoteo 4:8 dice así: por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuál día, hermano? ¿En cuál día? En aquel día muy pronto, porque Jesús ya está viniendo en la nube de los cielos. Y dice así: y no solo a mí, no solamente a mí me la dará, sino también a todos los que aman la venida del Señor. A todos los que aman la venida del Señor. Cuando tú amas, tú esperas. Y cuando tú esperas es porque tú confías. Y cuando confías es porque tienes fe. ¿Ok? Así que, hermano, miren, hay una corona incorruptible para aquel que está atento a la segunda venida. Será el mismo juez justo quien nos coronará en aquel día de las recompensas. Una corona no como el hombre la da, sino una corona incorruptible. Apocalipsis 22:12 dice así: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La palabra de Dios es clara y nos da la gran esperanza de seguir corriendo en la gran carrera de la fe. Dios nos dio la certeza de que nunca
nos dejará y nos abandonará. Y aunque muchas sean las aflicciones, como dice el Salmo 34, 19, muchas puedan ser las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas. Aflicciones, necesidad, mal momento, son lo que cada día nos esperan como cristianos para nosotros experimentar. Hermanos, hoy en día nosotros podemos estar aquí, pero de repente las cosas pueden cambiar. El coronavirus para muchos ya pasó, pero él está ahí, como el chikungunya y todas esas otras cosas están ahí. Ellas están pendientes ahí y nosotros seguimos adelante. El coronavirus, como dije en otras ocasiones, nos sorprendió. Ojalá que la segunda venida de Jesús no nos sorprenda. Porque la segunda venida de Jesús va a ser así, de repente. Un día podemos estar aquí y mañana no. Por eso nosotros debemos estar preparados cada día. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Pablo hablando a los filipenses. Cuando nosotros estudiamos la vida de Pablo, uno de los grandes en la Biblia, y vemos su vida, y cuando leemos lo que él escribe aquí, dice: miren, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y yo esta mañana le digo, hermano, no es el hecho de que yo haya estudiado 5 años de teología, trabajé en las iglesias como anciano, me destaqué trabajando en la juventud, con los niños en otra parte. Cuando yo fui al colegio a estudiar, que yo tenía eso como preparación, lo tenía yo como ganancia, yo pensaba que ya lo tenía todo. Pero hermanos, cuando la Biblia habla de crujir de dientes, ahí yo entendí cuál era el crujir de dientes. Porque yo no entendía ni siquiera mi propio idioma, el español. Y yo decía, yo no sé por qué hay tanto léxico es la palabra, tanta gramática en una sola palabra. Una sola palabra tiene tanta significación. Y nosotros recibimos tanta orientación, tantas lecciones, que yo decía, yo creo que el tiempo no va a llegar y nosotros vamos a tener que implementar esto. Estamos aquí perdiendo el tiempo. Yo también me desanimé como ser humano. Allá en el colegio, en Venezuela, comenzamos como 250 y pico jóvenes y finalmente terminaron 50. Todo el mundo sabía que era el premio y todos estábamos animados. Un día vinieron las personas de la educación de la iglesia de la Unión y nos reunieron a todos y nos dijeron: miren, muchachos, queremos decirle que ustedes han llegado a la mitad de esta carrera de teología, pero tenemos la noticia de que ustedes son muchos, no tenemos trabajo para todos. Cuando eso pasó, hermanos, después de ahí, tú veías los pasillos y todos los lugares quietos. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba estudiando. Para cuando lo vengan los exámenes, hermana Patricia, todo el mundo sacar buenas notas y estar ahí arriba. Cuando venían las nóminas, yo le digo realmente que yo no quería ir. Y a veces yo iba ya después de un día o 2 días, porque cuando ya la ponían, eso se llenaba, se abarrotaba, solo para ellos ir a ver cuánto tenían de promedio.
y tú podías ver ahí una línea que corrían de 100, 99, y allá al final tú veías la mía de 70. Y realmente, hermanos, eso trabaja contigo como ser humano. Tú te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y no puede. Y no puede. El otro día me llamó un compañero. Él ahorita entró al ministerio, pero era el compañero el cual sus notas siempre iban de 100 al principio hasta el final. Pero ahorita fue que pude entrar. No sé por qué. Antes de graduarme ya yo estaba contratado. Ya Dios me había dado el privilegio de servirle en su causa. Y es por eso, hermano, nosotros vamos a servir a Dios con nuestra simpleza, con lo que nosotros tenemos. Vamos a seguir adelante, no importa quién hace esto, vamos a seguir adelante porque tenemos una meta. No dejemos que el enemigo nos distraiga por nada. Nuestra meta es el cielo. Pablo pudo ¿cómo es la palabra? Orgullecerse de ser una persona tan elocuente, una persona tan preparada. Y mira lo que le dices a sus hermanos aquí, como sigue diciendo: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando todo ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Y el versículo 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Al fin y al cabo, hermano, el que te llamó fue Jesús, y ese es el que tú tienes que seguir, a Jesús. Habrán obstáculos, como ya he repetido unas cuantas veces. Habrán insinuaciones del enemigo. Él anda alrededor de todos los hijos de Dios. Pero finalmente, hermano, nuestra mirada debe estar clavada en la cruz del Calvario, en aquel que nos llamó, en Cristo Jesús. Todos estamos corriendo una gran carrera en esta vida. Unos compiten por fama, otros por medallas o trofeos. El cristiano corre la gran carrera de la fe para obtener el premio de la vida eterna. Es necesario que tomemos el brazo de Dios para lograr esto, para así lograr nuestro deseo. La oración, el estudio de la Biblia y la testificación serán nuestro mejor alimento para estar firme y preparado y ganar la carrera de la batalla. Esta tarde ya quiero decirte, hermano, o quiero invitarte a unirte a la gran carrera de la fe. Dios tiene un premio preparado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos se animan para ir a buscarlo? Yo me animo. Que Dios nos bendiga esta tarde y que estas palabras nos puedan ayudar a nosotros poder estar más firmes, corriendo y ayudando inclusive a aquel que no pueda llegar. Que Dios bendiga a su pueblo esta mañana. Hermanos, vamos a terminar con el himno 417. Himno 417. Entonces, cuando suene el himno, nos colocamos de pie, por favor.